comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin duda, cuando él hablaba de esto, de lo hemos visto, lo hemos oído y palparon nuestras manos, sin duda él se está acordando de la transfiguración en el Monte Hermón. Y el mismo apóstol Juan, más adelante, es llevado a otra dimensión y escribe el libro de Apocalipsis, y ahí en el capítulo 1, a partir del verso 9, se vuelve a encontrar con el Jesucristo, ya no transfigurado, sino ya glorificado tal como es ahora. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos, estaba en una cárcel por culpa del testimonio, ¿verdad? No se le privó de la vida, pero se le mandó a una prisión a que se muriera ahí, y es probable que ahí haya muerto. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, esto es, a Jesús, era el nombre que le gustaba usar al Señor Jesús cuando él hablaba de sí mismo, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno, su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Pues para Juan no le costó trabajo saber quién era esa persona, ya la había visto. El que él vio fue transfigurado, pero aquí ya lo está viendo glorificado. Esto que está viendo ya no es una transfiguración y al ratito regresa como lo que vieron en el monte. No, aquí, así como está descrito esta fotografía, si me permiten llamarle, así es el Señor el día de hoy. Es el que se le apareció a el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Y por eso la descripción que él hace es parecida. Una voz como de trueno, una luz que lo dejó ciego 3 días, y eso por gracia de Dios recuperó la vista, pero pudo haberse quedado ciego. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor es radiante como el sol en todo su esplendor. Ver al sol de frente es de locos, nos quedamos ciegos. Durante la primera mitad del siglo XX y de ahí para atrás, cuando había un eclipse total de sol, luego muchas personas quedaban ciegas, porque sin duda ver el eclipse era un gran espectáculo, algo novedoso, algo raro. Sí, se bloquea lo que es el anillo, el perímetro del sol, sí, pero siguen saliendo rayos a su alrededor, y esos rayos dejan ciego. ¿Cómo será el rostro de nuestro Señor? Mucho más poderoso que nuestro humilde sol. Vamos ahora a ver lo que escribió el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad
con sus propios ojos. Pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. ¿A qué episodio se está refiriendo? A la transfiguración que él había visto junto con Juan y con Jacobo años atrás. A partir de ahí, vean cómo algo cambió en la vida de Jacobo, Juan y Pedro, y cómo ellos apelaban a ese hecho maravilloso de la transfiguración como para basar sus exhortaciones. Oigan, no se me ocurrió a mí, no se lo estoy diciendo de mi propia sabiduría, es que soy testigo presencial de un hecho maravilloso. Yo estuve en ese monte viendo la transfiguración del Señor, y ahí se apoyaba gran parte de la doctrina, de la enseñanza y sobre todo de la autoridad. Esa autoridad se basaba en: yo lo oí, no me lo platican. He oído los escritos en la sinagoga, he leído a los profetas, pero ¿qué creen? No me lo platican, yo lo vi. Si alguien me dice cómo era el Señor, ahora sí puedo hablar. Estuve callado o estuvimos callados durante unos meses por instrucciones del Señor, pero ahora sí les podemos platicar cómo es Él en verdad, porque se transfiguró frente a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo cambió la autoridad? Cambia el tono de voz a decir: bueno, yo creo, bueno, Él dijo, a decir: lo vi con mis propios ojos. Un hecho que marcó a esos siervos, que era el círculo cercano al Señor. Cuando pasó la etapa del silencio, el Señor ya había resucitado, entonces ahí ya llamaron a los, ya no 9, habían quedado 8 nada más, llamaron a los 8 sobrevivientes del apostolado, en total sumaban 11, y les dijeron: ¿saben qué? Que no les dijimos todo lo que sabíamos de cuando bajamos esa montaña. No les mentimos, porque ¿qué creen? El Señor dijo: no le digan nada a nadie. Y era hacerles caso a ustedes o hacerle caso al Señor. Así que no los engañamos, pero ¿qué creen? Hay más. ¿Saben qué pasó allá arriba? Y les platicaban precisamente estas cosas. Por eso es que Mateo la registra en su evangelio. De lo contrario, Mateo no sabría muchas cosas. Mateo no formaba parte de ese círculo íntimo. Juan sí, pero de los escritores de los evangelios, el único que estuvo en el monte alto fue precisamente el apóstol Pedro. ¿Qué implicaciones tiene eso para la iglesia el día de hoy? Bueno, principalmente yo lo resumo en 2 cosas. Y el primero tiene que ver con la etimología de la palabra transfiguración. Transfiguración, como aparece en nuestras Biblias, se traduce del vocablo griego metamorfó. Metamorfó se parece a una palabra que ustedes y yo conocemos. No es tan de domingo, esta sí la conocemos. ¿A cuál se parece? Metamorfosis. Ahora quiero llevarlos a que se acuerden de sus clases de biología. Ahí nos enseñaron la metamorfosis de un insecto. Bueno, no sé si sea insecto o no, pero de un gusanito que se convierte en una mariposa. ¿Se acuerdan? Y a eso se le llamaba metamorfosis. Y nosotros, cuando éramos alumnos ahí, nos parecía algo maravilloso. ¿Qué pasará dentro del capullo? Que primero es un gusanito y luego le salen alas y ya no es gusanito, aunque quedó ahí algo pegadito a las alas, ¿verdad? Que seguramente era el gusanito original, pero entraba un halo de misterio, ¿verdad? Un halo de milagro en eso, ¿sí? Porque como un gusanito se convertía en una hermosa mariposa. Pues algo parecido es
lo que se aplica también a ese cambio. No estoy hablando ahorita de lo que le pasó al Señor, de eso ya hablé, sino más bien se utiliza también en la Biblia para explicar el cambio que sucede en la vida de una persona después de su encuentro personal con Cristo Jesús. Y yo quiero que pienses en tu vida. Piensa en tu vida antes de Cristo y piensa en tu vida el día de hoy. No eres perfecto, yo tampoco, pero yo estoy seguro que si Cristo habita en tu corazón, no eres la de antes, no eres el de antes, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué ha pasado? Ha pasado una metamorfosis, una transformación. Se aplica exactamente el mismo vocablo para transfiguración que para el cambio que el Espíritu Santo obra en nosotros. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3 y verso 18 para que vean ustedes, justamente para que escuchemos todos precisamente cómo sucede esa transformación en el creyente. 2 de Corintios 3, 18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor cara a cara descubierta, como en un espejo, somos, y ahí es donde aparece el vocablo metamorfo, en donde en nuestra versión dice transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién es el que provoca esa metamorfosis en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. No eres igual que antes. En la mañana ponía una ilustración. Hay una colaboradora de esta iglesia que me dio un testimonio y me decía: pastor, ¿qué cree? Tengo una tía y unas primas, hijas de ella, muy religiosas, pero fui a verlas un día y la mamá, la tía, llamó a las hijas y les dijo: hijas, tenemos que estudiar la Biblia. ¿Cómo, mamá? Pues, ¿qué te picó? Quiero que vean la cara de su prima. Véanla, vean su cara. Yo quiero lo que tiene ella. ¿No quieren ustedes? Bueno, el día de hoy esta hermana les está compartiendo en un estudio bíblico a su familia. ¿Saben por qué? Porque seguramente la conocieron antes, pero el rostro de ella ahora emana una luz como antes no la emanaba. Y no es la primera vez. Una de las personas que fue de las primeras cosechadas aquí en San Luis, esposa de un antiguo maestro mío de la prepa, costó mucho trabajo, era muy religiosa, pero finalmente se entregó al Señor. Cuando se entregó al Señor, eran altas horas de la madrugada. Por supuesto que yo no vi eso, me lo platica Raquelita, el que le entienda. Creo que nadie entendió, porque si no se hubieran reído. Es decir, a altas horas de la noche la que trabaja es Raquelita, yo no, para que me entiendan. Pero platica Raquelita que su rostro se iluminó. Esa noche su rostro recibió una luz especial, pero de veras, notable. Y durante una semana mantuvo esa luz en su rostro. Las amigas le dijeron: oye, no seas gacha, ya dinos a dónde fuiste, porque ya vimos que te diste una zarpa de tigre, que diga una manita de gato en tu cara. ¿Con qué especialista fuiste? Ya dinos la verdad. ¿Saben por qué? Porque hay verdaderamente una metamorfosis. No sé cuántos fueron a un concierto que hubo aquí la semana pasada. ¿Habrá ido alguien? No sé si nuestro hermano cantó ahí una canción que decía o que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Sí la cantó o no la cantó? Bueno, pero es el autor, sí la conocen, ¿verdad? ¿Qué sería de mí? Y hay un CD
hay un disco en el cual habla de su